Entonces, Yolanda, dime, cuando se habla de Bogotá, ¿cómo se puede aprovechar los asuntos de una forma multimedia efectiva? Que sea posible hacer, sea posible de realizar todas las ideas que traen las personas, tu equipo. ¿Cómo se puede aprovechar todo para ustedes? Bueno, pienso que Bogotá, así como la mayor parte de las ciudades, es un escenario ideal porque digamos que los personajes y las historias están a la mano. Uno podría decir que a la mano porque están ahí y no estamos en otra ciudad y es desplazarse dentro de la ciudad. Yo creo que el tema clave es una buena reportería y una buena planificación para poder hacer efectivo el tema multimedia. Entonces, una buena reportería y una buena planificación, ¿por qué deben ir unidas de la mano? Porque yo tengo que tener clara la historia que quiero contar para poder decir qué parte puedo manejar en video, qué parte puedo utilizar para hacer un escrito, por ejemplo, para el periódico, o si eventualmente puedo hacer una galería o una audiogalería con testimonios de la gente. Si yo planifico, tengo la opción de tener claro y aprovechar el tiempo cuando salga a grabar, por ejemplo, para hacerlo. Si tengo que improvisar, se va a dificultar un poco más, porque hay historias multimedia que eventualmente pueden demorarse. Si yo quiero hacer la historia de un personaje durante un día de su vida, pues obviamente me tengo que gastar un día. Y tengo que pensar que esa historia no va a salir para el día siguiente. Entonces tengo que pensar para cuándo va a ser esta historia. Pero yo pienso que la clave está en eso, en planificar, en organizarse, y en pensar que si ese periodista está hoy en este tema multimedia, lo tengo que liberar de otras cosas para que pueda concentrarse en ese tema y no exigirle que me haga otras cosas al tiempo, porque entonces no voy a permitirle que haga el trabajo bien. Pero pienso que estamos entrando en esa onda. ¿Y los resultados fueron buenos hasta ahora? Yo creo que los resultados han ido mejorando, porque digamos que los videos que se hacen aportan más y son más del interés de la gente que entra a internet para mirar cosas. Porque la gente no pica cualquier video que esté en internet, pica algún tema que le llame la atención y no se mete a escuchar la entrevista con un funcionario público porque sí, o sea, de pronto oye al ministro que acaban de tumbar por cualquier cosa, pero no todas. Entonces yo pienso que hemos ido mejorando porque lo importante no es la cantidad sino la calidad. Y si bien Bogotá está llena de historias, no lo pueden hacer todas. Entonces yo lo que creo es que hay que intensificar cada día más el tema de organizarse y de liberar al periodista de otros temas para que se pueda concentrar en su multimedia. Si el multimedia implica el artículo del periódico, el video para televisión y eventualmente una audiogalería para el .com o los 3 productos para el .com, pues el periodista tiene que concentrarse en eso para que salga bien. Eso necesita una buena reportería, una buena organización, un buen trabajo de edición y un buen trabajo de escribir. Entonces yo pienso que ya estamos en la conciencia de que eso requiere tiempo. Obviamente tenemos que reaccionar con el ritmo de las noticias, porque hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Pero creo que la práctica ha llevado a que entendamos que sí, se necesitan tiempos y se necesita organizarse.